¿Por qué México le ganó en crecimiento a la economía de Alemania? No es lo que piensas. La economía de México creció 3.4% en 2023 y Alemania redujo su economía en 0.3%. ¿Por qué? La unidad de investigación del BBVA ajustó al alza el crecimiento de la economía mexicana en 2023, desde un previo 3.2% a un 3.4%, aunque advirtió que este año el crecimiento será menor por una menor demanda de bienes externos. En contraste, Alemania vio cómo su economía cayó 0.3% en el último trimestre de 2023, por lo que entró en recesión. El motor de la economía de la Unión Europea, Alemania, está averiado. Mientras tanto, México aprovecha la reconfiguración de la globalización para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos y así desplazar a China. Hace poco tiempo nadie hubiese predicho ese contraste. El surgimiento del superpeso y el crecimiento de la economía mexicana se le atribuye, en parte, al incremento de la entrada de dólares al país, derivado del aumento de las exportaciones mexicanas, aumento de las remesas a 63,000 millones de dólares, un aumento del 7.6% con respecto al 2022, y el aumento de la inversión directa, especialmente ligada a la reubicación de cadenas de producción, conocida como nearshoring. Pero esto no explica todo sobre el crecimiento de la economía mexicana. El otro punto que explica el crecimiento de la economía mexicana es el acceso a la energía barata, específicamente el gas natural, barato proveniente de Estados Unidos. Sin energía barata, las fábricas no pueden producir cosas a bajo costo, como le está pasando a la industria química en Alemania, por la falta de gas natural barato de Rusia. ¿Por qué la economía de Estados Unidos creció más rápido que el resto de las economías avanzadas? ¿Qué ventaja competitiva en cuestión de acceso al gas natural barato tiene México sobre Alemania? ¿Por qué México es clave para que Estados Unidos pueda vender gas natural a Asia? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Estados Unidos es un exportador neto de energía. Por eso su economía creció más rápido que el resto de países ricos este último año. Estados Unidos cerró el año con su PIB al crecer 3.3% en el cuarto trimestre, muy por encima de las expectativas de 2%, en un contexto optimista de inflación baja y mercado laboral fuerte. Durante todo el año, el país creció un 2.5%, con lo que le ganó a todas las demás economías avanzadas. Y lo mejor para Washington es que se espera que repita la misma senda este 2024. ¿A qué se debe que Estados Unidos haya salido mejor y más rápido de la recesión que causó la crisis sanitaria? Un reportaje del diario argentino La Nación se centra en 3 aspectos. Número 1. Inundó de dólares la economía. Ningún otro país estimuló tanto a su economía como Estados Unidos. Todo comenzó con el presidente Trump y fue seguido por Biden apenas llegó a la Casa Blanca. Se repartieron hasta 5,000 millones de dólares a hogares y pequeñas empresas. Este gasto explica, en parte, el siguiente factor. Número 2. Mercado laboral boyante. Desde febrero del año 2022, cuando todavía no había terminado la crisis sanitaria, la tasa de desempleo se ha mantenido en menos de 4%, su mínimo histórico. La inyección de dinero trajo inflación, pero mantuvo los empleos, la fuente del consumo que mueve todo lo demás. Sin embargo, la verdad es que ese es el siguiente elemento, el que está resultando determinante para lo bien que le va a la economía del tío Sam. Número 3. La independencia energética. Estados Unidos se ha convertido en un exportador neto de energía. Eso explica el que el país haya sufrido mucho menos cuando los combustibles fósiles se dispararon luego del conflicto entre Rusia y Ucrania. El resultado está a la vista. Empezando 2022, la energía aumentó casi 20% en Europa, mientras que en Estados Unidos solo lo hizo entre 3 y 4%. Otros factores se han sumado para mantener el precio de la energía, sobre todo del gas, barato en Estados Unidos, una realidad que las corporaciones quieren cambiar urgentemente, algo que comienza con la cotización del gas Henry Hub. El precio del gas Henry Hub de Estados Unidos llega a bajos históricos. ¿Qué es el Henry Hub? La calificadora Fitch registró que, en febrero, el millón de BTU del gas Henry Hub se cotizó en $1,74 en promedio, el precio más bajo desde el año 1997.
Tal vez te preguntes, ¿qué es el gas Henry Hub? Pues bien, la respuesta es sencilla. Es el gas que se negocia en el hub más conocido de gas natural en Estados Unidos, ubicado en Luisiana, y que mueve gas a través de la costa del Golfo usando un sistema de gasoductos operado por una subsidiaria de Chevron, Sabine Pipeline. Los contratos a futuro de gas de la Bolsa de Materias Primas, NYMEX, se entregan en el Henry Hub. Estos contratos son la principal herramienta de cobertura de este mercado, de ahí lo importante que es el precio del gas Henry Hub como referencia. ¿Qué es la corporación EQT? ¿Por qué decidió recortar la producción de gas natural este febrero? Equitable Gas Corp, a la que también se conoce simplemente como la compañía, es el mayor productor de gas natural en la cuenca de los Apalaches, con 19.802 billones de pies cúbicos en reservas. La compañía, que pertenece al Standard & Poor's 500, fue fundada hace 136 años y tuvo casi 7.000 millones en ingresos el año pasado. Su posición de dominio es tal que, en 2020, compró los activos de Chevron en la región de los Apalaches. En febrero, EQT anunció su decisión estratégica de recortar 1.000 millones de pies cúbicos de su producción. La razón para ello es la misma que causa la caída del precio del gas Henry Hub, un invierno más cálido e inventarios altos. El recorte de EQT está siendo replicado a lo largo de toda la industria gasífera estadounidense, como te mostraremos enseguida. Chesapeake también recorta producción. ¿Qué es la corporación Chesapeake Energy? Chesapeake Energy Corp. Es un emporio gasífero estadounidense con sede en Oklahoma que comenzó con un capital de apenas $50,000 en 1989, aunque más pequeña que EQT, es un actor de peso en el sector. En 1993, cuando salió a bolsa, su capitalización fue de $25 millones, pero la cifra que muestra cómo se multiplicó el capital inicial son los 5.800 millones en ingresos de 2021. También, hace 2 años, las reservas de Chesapeake Energy alcanzaban los 1.599 barriles, equivalentes de petróleo distribuidos en 69% de gas natural, 23% en petróleo y el resto en gas natural licuado. ¿Cómo llegó Chesapeake a ser lo que es hoy? Pues enfocándose en la perforación horizontal de yacimientos no convencionales. Así se hizo del control de los campos al sur de Oklahoma, más el campo Giddings en el sureste de Texas. Asimismo, en febrero, Chesapeake Energy anunció un recorte de 20% en su inversión para todo el año, lo que se traducirá en 15% menos de producción. Ese recorte, uno de los más grandes en la producción gasífera costa adentro estadounidense, también busca apuntalar los precios. Gracias a México, Estados Unidos tuvo récord de exportación de gas natural en 2023. Enfocados en el aumento de las exportaciones estadounidenses de GNL y en la construcción de plantas por doquier para que crezca todavía más, se pierde de vista que México recibe más de 7.000 millones de pies cúbicos de ese gas. Para finales del año pasado, Forbes creía que la exportación habría aumentado 20%, en medio de un salto que empezó en junio. El origen de la mayor parte de ese gas es la cuenca pérmica, entre Nuevo México y Texas, y la formación Eagle Ford, ubicada solo en este último estado, y se dirige a México por la combinación entre una mayor demanda y el declive de la producción nacional. En general, se estima que la producción mexicana de gas ha caído 1/3 en la última década, a unos 4 millones de pies cúbicos. De ese total, solo 1 millón se vende domésticamente, 2 millones son usados por Pemex en producción y refinación, y el resto no es utilizable por su alta concentración de nitrógeno. Se ha triplicado el transporte de gas natural de Estados Unidos a México en 10 años. ¿Por qué? Hace una década, Estados Unidos bombeaba al sur 1/3 del volumen que acabamos de ver. El cambio fue posible gracias a la construcción de nuevos gasoductos desde Agua Dulce y Guaja hasta el Río Grande, y de ahí al interior de México. El sistema Guadalajara, que es el que conecta Guaja, en Texas, con Guadalajara, se terminó en 2020. De ese mismo año también data el sistema de oleoductos Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, que enlaza con el centro del país. Otra instalación, el gasoducto Samalayuca-Sásabe, va desde la cuenca pérmica y Nuevo México hasta el noroeste de México. Desde hace 2 años, la Ciudad de México es alimentada parcialmente por los gasoductos Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula. De estos 2, el primero se terminó el año pasado y el segundo estará listo el que viene. Igualmente, el año pasado se terminó la fase 2 del Cuxtal,
una tubería que forma parte del gasoducto Energía Mayacán, que surte a la península de Yucatán. El 80% del consumo de gas natural de México viene de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Cuando hablamos de dependencia energética mexicana, nos referimos a un dato en concreto. El país compra el 80% del gas natural que consume a un solo país, Estados Unidos. Esa dependencia viene con una ventaja. La oferta de energía barata se combina con el nearshoring, y esto resultará en un auge industrial nacional. Eso ya sucedió en Alemania y, con una estructura diferente, en China, en cuyo caso el protagonista sigue siendo el carbón y no el gas. El reto mexicano es doble. Debe poner sobre la mesa el resto de factores que permiten la producción industrial en el mundo de hoy, pero también debe usar su nueva riqueza para superar su situación de vulnerabilidad energética. Más adelante te contaremos de las voces que ven el vaso medio vacío y que han empezado a alarmarse, sobre todo ante la posibilidad de que Trump llegue a la Casa Blanca en pocos meses y use en el futuro contra México su propia versión del chantaje energético ruso. Se llegaron a transportar hasta 7 millones de pies cúbicos al día de gas natural a México. También está el gasoducto Sierrita, Mier-Monterrey. Por el calor de junio de 2023, hubo días en los que cruzaron a México hasta 7.000 millones de pies cúbicos de gas natural, usados en buena medida para generar la electricidad que devoran los aires acondicionados. Desde 2016 no se registraba un consumo tal, y eso que México había aumentado su producción gasífera 14% en 2022 para disminuir las compras estadounidenses y canadienses. Porque este es el otro país en lisa, Canadá, del que también México se está tornando energéticamente dependiente a medida que le compra más gas. Ese salto en la producción mexicana se estancó en el primer trimestre de 2023, y cuando llegó el calor, solo quedó echar mano de las importaciones. Según el portal Monitor Energético, con o sin calor, el gas estadounidense seguirá siendo el principal combustible mexicano para uso industrial y para generar electricidad. Y es que Estados Unidos no tiene en Canadá, pero tampoco en Europa, una mejor oportunidad de vender su gas natural. En este punto es necesario retomar los gasoductos mexicanos, por donde pasan esos 7 millones de pies cúbicos. Antes, cuando listamos los nuevos gasoductos mexicanos, dejamos fuera al Sierrita, que lleva gas desde Arizona hasta el norte mexicano, y al Mier-Monterrey, concluido en 2021. Este último enlaza al sur de Texas con el centro de Monterrey. No obstante, la suma de todas estas tuberías no es suficiente. México necesita construir más, mucho más. ¿Qué es el nearshoring en México? ¿Y por qué el acceso a energía barata, más el aumento en fabricación, hará que la economía mexicana crezca? El nearshoring es la reubicación de la producción dentro del mismo país o en países cercanos, sobre todo aliados, para evitar depender de cadenas de suministro ubicadas en países hostiles o que puedan ser interrumpidas por ellos o por catástrofes. En el hemisferio occidental, el caso más importante de nearshoring está ocurriendo en México, a medida que Estados Unidos mueve sus cadenas logísticas a ese país o que otros socios comerciales de Washington hacen lo mismo. Esa relocalización de fábricas también se beneficia del gas barato del otro lado de la frontera, exactamente igual a como lo hicieron las industrias alemanas mientras recibían gas ruso barato. Con más maquilas produciendo más, el crecimiento se desbordará hacia el resto de la economía mexicana, a medida que la producción industrial demande más servicios. Sin embargo, para aprovechar al máximo los cambios mundiales, todavía México debe superar varios obstáculos. A la industria en México le urge crecer en gasoductos. Pese a los gasoductos que mencionamos antes, México no tiene la tarea hecha. Todavía debe construir muchos kilómetros más para exprimir hasta la última gota las ventajas del nearshoring. Al norte del país ya hay desarrollos industriales que se enfrentan al rezago mexicano en haber ampliado su capacidad de producción y almacenamiento de gas. Hay 3 tipos de instalación que deberían crecer como hongos en territorio mexicano: pozos gasíferos, gasoductos y tanques de almacenamiento. La economía de Alemania se ha visto muy afectada por no conseguir gas natural barato de Rusia. ¿Cómo afectó a la economía alemana el no tener acceso a energía barata? En cuanto a la energía barata, Alemania es hoy el reverso de la situación mexicana. Durante años, Berlín apostó a un modelo de crecimiento que se sustentaba sobre la oferta de gas ruso barato, lo que permitía a su industria manufacturera avanzada ser competitiva al atender la demanda china.
Sin embargo, llegó febrero de 2022 y todo cambió con la situación entre Rusia y Ucrania. El Kremlin cerró el grifo del gas como parte de su estrategia de guerra y luego, muy probablemente, Ucrania saboteó los gasoductos rusos que atravesaban el Báltico. Resultado: monumentos berlineses que no se iluminan de noche, facturas más altas en los hogares, pero sobre todo, la actual recesión alemana. ¿Por qué la producción de gas natural ha caído en México? Un aspecto sorprendente es que México tiene un potencial de producción de gas natural que no tiene nada que ver con su actual dependencia de Estados Unidos y Canadá. Las reservas al este del país y en el Golfo de México permitirían reducir significativamente esa relación. ¿Por qué no sucede entonces? Según Forbes, la causa es el modelo de negocios de hidrocarburos del gobierno mexicano, que es incapaz hoy de explotar esas reservas usando solo inversión pública. Como al mismo tiempo el gobierno se niega a abrirse lo suficiente a la participación extranjera en el sector, simplemente no existe en el país el capital necesario para producir todo el gas que las reservas mexicanas permitirían. No obstante, también se trata de lo mismo que pasó en Alemania. El gas que viene del norte es lo suficientemente barato como para inhibir la producción local, que sería más cara. Al norte de la frontera sucede justo lo contrario. Por ello, en Estados Unidos se han perforado 4 millones de pozos de gas natural, mientras que en México, solo unos 40,000. El gas natural es la mayor fuente de energía que utiliza México, ocupando el 44% del total de la energía que consume. México es uno de los principales importadores globales de energía, y esto lo hace en medio de su intento por expandir y modernizar su propio sector eléctrico. Antes mencionamos que el 80% del gas que consume México lo importa de Estados Unidos, pero el peso de esas compras se pone en perspectiva cuando notamos que de toda la energía que consume el país, el 44% es gas. Ese desbalance en el gas contrasta con el petróleo, pues el país es el 11º productor y el 12º exportador. El 63% de la electricidad en México se genera con gas natural. Esto es un gran riesgo para el país. Hasta ahora, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXHI, es la entidad de más peso en alzar la voz contra la dependencia mexicana del gas estadounidense. La asociación está preocupada por el impacto que tendría en lo energético el resto de los temas que marcan la agenda bilateral, como la inmigración o las sustancias ilícitas. Otros 2 factores que toma en cuenta son la posibilidad de que el suministro se torne escaso y que por ende aumente de precio, algo que los recortes de EQT y Chesapeake Energy presagian. La gravedad de cualquier escenario en el que México no tenga acceso al gas estadounidense es que el país genera el 63% de su electricidad con ese combustible, que alimenta plantas de ciclo combinado y las menos modernas plantas de gas natural. A ese análisis de consideraciones políticas hay que agregar el efecto de crisis naturales y logísticas que ya han ocurrido en el norte, como la crisis energética californiana en 2000 o la tormenta invernal Uri en Texas en 2021. Durante ambos episodios, el flujo de gas al sur fue reducido o incluso interrumpido totalmente. Lo que pide AMEXHI es que el país se acerque a la autosuficiencia que tenía a principios de siglo y que perdió casi a la par que se le quitó a Pemex el monopolio en la producción de hidrocarburos en 2013. Aunque más que quitárselo, habría que decir que lo perdió por sus limitaciones financieras, que continúan hasta hoy, algo que hace que la Comisión Nacional de Hidrocarburos estime que la baja producción de gas se mantendrá hasta el año 2028. ¿Por qué México es clave para que Estados Unidos pueda vender gas natural a Asia? Antes te contamos que México es, por mucho, el mejor mercado para el gas estadounidense, una plaza que no se compara con Canadá o con Europa, pero no sucede lo mismo con Asia. Y aquí entra de nuevo México, esta vez como atajo que abarata costos. El New York Times cuenta que, a partir de 2025, el gas estadounidense empezará a ser exportado a Asia desde el Pacífico mexicano, una ruta que acorta la vía por el Canal de Panamá. Este arreglo intenta evitar el tráfico que está generando la sequía en el canal y que sube los fletes. Al otro lado del Pacífico, la demanda de gas crece a medida que las economías asiáticas sustituyen el más contaminante carbón por gas. Países como India, China o los del sudeste asiático son los que más demandan el combustible. En México, el punto caliente está en torno a la terminal Energía Costa Azul, que se creó originalmente para recibir gas de Asia, destinado a California y Arizona, no para exportarlo. En Costa Azul se están gastando $2,000 millones para transformarla en puerto de exportación para el gas estadounidense,
Y esta es solo una estación en una red de instalaciones similares que debe albergar la costa oeste mexicana. Cuando estén terminadas, México será el cuarto mayor exportador mundial de gas, pero antes debe superar la amenaza más importante, y es que los ambientalistas están preocupados porque el uso del gas retrasará la transición hacia energías verdes, por no hablar de la posibilidad de fugas en los gasoductos. Preocupaciones como esas han frenado la aprobación federal del lado estadounidense para levantar instalaciones que deben conectarse con las mexicanas. ¿Cómo el peso mexicano se beneficia de que la economía mexicana esté asociada a la de Estados Unidos y al acceso a energía barata? A medida que la Fed subía tasas, las monedas de los mercados emergentes se depreciaban, pero no el peso mexicano, que se ha apreciado 20% desde marzo del año 2022 con respecto al dólar. La Reserva Federal de Dallas explica que este desempeño se debe a factores de corto y largo aliento. Entre los primeros están el diferencial de tasas que atrae a inversionistas que apuestan al peso por su rendimiento, mientras que entre los segundos destacan la disciplina fiscal mexicana, pero además lo que te hemos contado sobre el nearshoring al que potencia la energía barata. Este último factor crea la sensación de optimismo que se combina con la sólida macroeconomía para apuntalar la moneda. Una sensación que debe ser seguida por acciones, ya que todavía la inversión extranjera directa no ha llegado en las cantidades que debería, pese al incremento del año pasado. Así, de momento, pese a los excelentes números macro y todo el potencial, el peso también se sostiene en la narrativa sobre el futuro del país. México no tiene soberanía energética y probablemente nunca la tenga, a menos de que empiece a hacer algo en este momento. No es probable que termine de la misma manera, pero la dependencia energética alemana de Rusia debe indicarle al liderazgo mexicano que es vulnerable si no puede equilibrar su demanda de combustible con lo que es capaz de producir. Si alguien le hubiese advertido a Alemania su postración de hoy, seguramente hubiese tratado de hacer algo antes. ¿Lo harán los mexicanos? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se enteren de por qué México le ganó en crecimiento a la economía de Alemania. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.